Mis amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Social Radio y Social TV. Social Radio a través de nuestra estación radial Florida Radio 96.0 FM y Social TV a través de el canal 6 de Cable Cauca Comunicaciones, la mejor alternativa en televisión. Continuando con las historias de vida, la historia para resaltar el día de hoy es la historia de un hombre que ha luchado por un sueño en su vida. Un hombre, hijo de una mujer trabajadora, también y matrona del municipio el municipio de Florida. Un hombre que desde joven comenzó a mostrar estos aires del liderazgo en la política. Un hombre que no ha querido ser como los demás, ha querido dejar, eso sí, su nombre muy en alto. Hablamos de Heriberto Sanabria Astudillo, actual congresista de la República, hijo del municipio de Florida. A él le damos la bienvenida a esta hora a Social Radio y Social TV. Doctor Heriberto Sanabria, bienvenido, y ¿cómo me le va? Muy bien, gracias, Silver, muchas gracias por permitirme este espacio, tanto en la radio como en la televisión. Cordialísimo saludo a todos los oyentes y a todos los televidentes. Bueno, doctor Heriberto Sanabria, hablemos, y como siempre iniciamos con todos nuestros invitados e invitadas, comentando acerca de la infancia. ¿Cómo fue Heriberto Sanabria de niño? ¿Era de los niños extrovertidos? ¿Era introvertido? ¿Cómo fue esa infancia? Bueno, mi infancia normal, como la de cualquier niño de un hogar de clase popular. Yo nací en el barrio Fajardo, a 2 cuadras del río Fraile. Entonces imagínese un muchacho nacido a 2 cuadras de un río, no salía del río. Yo me la pasaba bañando en el río cuando se podía bañar en el Fraile por esos lados. La cuadra por donde vivíamos era una cuadra que no tenía pavimento. Entonces jugábamos rayuela, hacíamos castillos con la tierra, jugábamos bolas, en cantidad de cosas, el lazo. Y el hijo de una mujer que trabajaba en una plaza de mercado, y mi papá era un mecánico del ingenio Balsilla, pero al mismo tiempo tenía una tienda. Entonces la tienda nos la poníamos de ruana. Eso era la tienda era para todos los amiguitos de la cuadra. Los bananos no daban abasto, las cucas, los pan de bonos, eso era para toda la cuadra. Entonces la tienda era una tienda grande, se llamaba La Machaca. La tienda La Machaca, y mi papá la atendía en un tiempo, mi mamá en otro tiempo. Ellos se turnaban para atenderlo mientras ellos estaban en sus trabajos. Una infancia normal, con los amigos de la cuadra, que hoy todavía los recuerdo mucho y me encuentro con algunos de ellos. Qué bien, qué maravilla. El estudio, ¿dónde realizó la primaria? ¿En qué escuela? Yo hice 6 años de primaria, no porque hubiesen 6 años, sino porque perdí un año. Yo perdí primero de primaria. ¿Y qué pasó ahí? Yo perdí primero de primaria porque yo era muy travieso, yo era inmamable, insoportable. Mi mamá me matriculó en la escuela Emeterio Piedradita, y entonces en el Emeterio había un hueco muy grande. Ese hueco nos comunicaba con un potrero, que era el potrero del establo de don Tulio Hurtado, el papá de Carmenza Hurtado. Y para una Navidad, un 7 de diciembre, cogí una esponja Bombril de la tienda de mi papá, cogí la esponjilla Bombril y la amarré de una cabulla. Y yo veía que otros niños cogían esas esponjas Bombril, las prendían y hacían como una hula hula con la esponja, y la esponja botaba luces. Pero resulta que yo no me percaté de que esa esponja la amarraban era con un alambre, y yo la amarré con una cabulla. Lógico, cuando prendí la esponja, pues lógicamente se quemó la cabulla y me cayó en la espalda de atrás. Entonces tuve una quemadura en la espalda de atrás,
Ahí perdí un buen tiempo en la escuela y el segundo tiempo que perdí en ese primer año es que yo era un poco bajito, gordo, cachetón y me encantaban los plátanos maduros, todavía me encanta mucho el plátano maduro, la tajada. Y en mi casa, en el Fajardo, en las cocinas, había unos fogones de socandela que tenían unas pipas de vidrio de gasolina. Entonces mis hermanos, una tarde que yo llegué a la escuela, ellos me comenzaron a desafiar con las tajadas porque ellos saben que a mí me gustaba mucho el plátano maduro y entonces yo era, deme, pero como yo era tan pequeñito, entonces ellos me colocaban la tajada unos 20 o 30 centímetros más alto y pues yo me empinaba y no alcanzaba. Entonces mi hermano el mayor me dijo, vaya a la cocina que allá está en la paila, hay tajadas. Y entonces yo fui a la cocina y cogí la paila llena de aceite, ni de aceite, en ese tiempo era con manteca, una manteca que compraban que venía del Ecuador, que la vendían ahí en la plaza de mercado por el Alnaur, y entonces me vacié toda esa paila llena de manteca hirviendo. Entonces me quemé todo el pecho, ya, y entonces estuve incapacitado como unos 2 meses. Cuando yo iba a la escuela, entonces yo jugaba columpio y bajaba al potrero de Don Tulio Hurtado, y entonces frecuentemente me raspaba toda la piel que se me iba curando. Entonces ese año lo perdí, primero de primaria lo perdí. Mi profesor fue el profesor Saulo Rivera, y Saulo Rivera era vecino de la casa, y mi mamá con frecuencia le decía, mi papá le decía a Saulo que me dieran mucha correa. Entonces me colocaban las manos, me daban mucha regla, hasta que una mano no me quedaba colorada, entonces no colocaba la otra, y además de eso me daba correa. Yo a veces me iba con doble pantalón de Diablo Fuerte, le decían en ese tiempo a los jeans le decían, eran de Diablo Fuerte, entonces uno decía un pantalón de Diablo Fuerte, eran los jeans de hoy en día, y yo me iba con doble pantalón. Repetí primero con Oscar Jiménez, me enseñó a leer el profesor Oscar Jiménez. Tercero lo hice con el profesor Lionel Justi. Cuarto y quinto lo hice con el profesor Marco A. Valencia. Quitos Valencia fue mi profesor. Ellos fueron mis profesores de la primaria en la escuela de Meterio Piedradita. Me vine ajuiciando ya como en tercero de primaria. ¿Quiénes fueron esos amigos de infancia? ¿Con quiénes compartía esas pilatunas y de pronto esos chancucos? Porque me imagino le figuró chancuco en esa época. Desde luego que hacíamos chancuco y hacíamos chancarina también para vender. Entonces, con el indio, Luis Alberto Gutiérrez Salazar, el indio, con Richard, también compañero mío de estudio, los chamizos. Que viven en el frente de la Meterio, frente de las Américas, los chamizos también fueron compañeros. Marconi, los Marconi fueron compañeros míos de estudio, los Figueroa fueron compañeros, los sobrinos, el hermano menor de María Elena de Ormaza, los sobrinos de María Elena, es que hay gente que estudió conmigo en la Meterio, los Perea, toda gente muy querida de aquí del municipio. ¿Qué añora Heriberto Sanabria de esa época, de esa infancia, de esa Florida que muchos dicen era más sana? Eso es lo que yo añoro, que era supremamente sano. Uno se iba a bañar al río a hacer convites y comitivas sin ningún problema. Y uno podía salir del río a las 6 de la tarde, que no había ningún inconveniente. O se iba a bañar a la sequía, a los Guavos, o en la sequía grande, que no había ningún problema. Y uno podía ir en la casa de los compañeros de estudio, que no había ningún problema. Nosotros nos íbamos normalmente a la Diana. El barrio Moncaliano no existía. En la parte donde estaba el barrio Moncaliano, ahí había unas canchas de fútbol donde nos hacían educación física, y ahí también hacíamos deporte con tranquilidad. Lo que más añoro de la época de estudiante era lo sano, muy sano, que era el convivir con los demás, la inocencia. Uno era muy inocente, no habían televisores. Entonces, como no habían televisores, el que tenía un televisor, tenía un teléfono, eran los ricos del pueblo. Entonces, yo creo que no había tanta influencia de la tecnología. Entonces, era una crianza supremamente sana. Doctor Heriberto Sanabria, le voy a dar un nombre en especial y usted me va a definir ese nombre con 5 palabras o en 5 palabras.
Oneida Astudillo. Oneida Astudillo, mujer valerosa, madre, esposa, hermana, hija, líder, una heroína. No alcanzan esas 5 palabras, se pasa. Se pasan las 5 palabras, se quedan cortas las 5 palabras. Oneida Astudillo, usted nos comentaba, su señora madre trabajó muchos años en la plaza de mercado de nuestro municipio. ¿Cómo fue esa crianza? ¿Cómo fue ese trato de Oneida Astudillo hacia ese chiquillo en ese entonces que le llamaba Heriberto? A ver, mi mamá la crianza que nos impartió fue una crianza con mano dura. Porque mi mamá muy joven se convirtió en madre cabeza de familia. Mi mamá a los 39, 40 años tomó la decisión de separarse de mi papá. Y de separarse no porque hubiera conseguido otro esposo, no, porque mi mamá le pudo más la política y el servicio a la comunidad y el liderazgo comunitario que el hogar. Entonces la vida de mi mamá era salir a la 1 de la mañana, montarse en una carretilla alada por un caballo, llegar al matadero de Florida, comprarse 2 menudos y estar a las 5 o 6 de la mañana en la plaza de mercado, colgar esos 2 menudos en un puesto y estar todo el día hasta las 4 o 5 de la tarde. Y de ahí mi mamá salir, era la presidenta de la Junta Comunal del Barrio Fajardo, la presidenta del Patronato Escolar del Emeterio Piedrahíta, la presidenta de la parroquia, de la Junta de la Semana Santa, era la integrante del Comando Femenino Conservador de Florida. Mi mamá era la concejal suplente de Rodrigo Lloreda, era la líder de la Plaza de Mercado. Entonces mi mamá tenía muchas actividades y entonces a mi papá eso le molestaba mucho. Le molestaba mucho porque mi papá decía que ella a qué horas iba a estar en la casa. Entonces ella un día le dijo, no, a mí me gusta servirle a la gente, es lo que me nace hacer. Y entonces tuvieron inconvenientes y decidieron separarse. Yo tenía 8 o 9 años cuando ellos se separaron y entonces mi mamá fue papá y mamá. Entonces una mujer con 5 hijos, pues le toca, y de los 5 hijos 4 varones, entonces le tocaba andar duro. Nunca nos pegó, nunca, pero sí nos hablaba duro, nos hablaba con mucha autoridad. La mirada de mi mamá era suficiente para nosotros obedecer y la palabra de mi mamá se cumplía porque se cumplía. Cuando lo iban a regañar, ¿cómo le decían? ¿Cómo le llamaban? Normalmente, y en las diferentes casas de familia, lo llaman al niño por el nombre, pero ya cuando lo han llamado varias veces y no hace caso, nombre y apellido. Sí, así es. Luego ella nos decía, oiga joven, le estoy hablando. Eso era suficiente. Entonces uno ya sabía. Mi mamá no repetía las cosas, ella no repetía, ella le decía, le dije la primera vez y no hay segunda vez. Y entonces esa ya era una sentencia. No nos pegaba, pero sí nos daba unos coscorrones terribles, terribles. Y ella alzaba el dedo, y entonces ella se alzaba el dedo y le quedaba el dedo como sobresalido, y entonces lo coscorroneaba uno. Y la mano mía es pequeña para la mano de mi mamá. Entonces, pero todo eso nos sirvió, todo eso nos sirvió. Teníamos hora de levantada y hora de acostada. Entonces, a las 5 de la mañana todo el mundo tenía que quedarse en la casa levantado mientras ella se iba a trabajar, los unos haciendo el desayuno, los otros arreglando la casa, los otros lavando las cocheras, los otros recogiendo las aguamasas, los otros dándole de comer a los pollos porque teníamos gallineros, y entonces teníamos que dar todo listo. Y al mediodía el primero que llegara a la casa tenía que hacer el almuerzo, y por la tarde mi mamá llegaba a hacer la comida. Entonces era un régimen duro, y a las 8 de la noche teníamos que estar todos en la casa durmiendo, o por lo menos que ella supiera que estábamos ahí. Ella era una mujer que por su actividad y liderazgo se la pasaba mucho en la calle, pero tenía el control de la casa. Qué bueno. Pues, doctor Heriberto, vamos a hacer una pausa comercial y cuando retornemos vamos a hablar de la época de la juventud, el bachillerato. Vamos a hablar de ese inicio como líder político en el municipio de Florida, un capítulo también amargo en su vida, el secuestro,
y otros temas más que estaremos tocando hoy con nuestro invitado muy especial en Social TV y Social Radio, el doctor Heriberto Sanabria Astudillo. Muy bien, avanzamos ya en este segundo tiempo, podemos llamarle, de esta entrevista con un hijo de Florida, un hombre que con mucho trabajo, mucho sacrificio ha logrado su proyecto de vida realidad, el doctor Heriberto Sanabria Astudillo. Doctor Heriberto, hablemos ahora de la época de la juventud. En esa época de la juventud donde algunos deciden de pronto, voy a tomarme la vida, no me importa de pronto lo que digan los demás. Otros dicen, desde ya no quiero ser como los demás, yo quiero tomar una decisión y quiero salir adelante, deslumbrar a muchos amigos y familiares. En ese caso del doctor Heriberto Sanabria Astudillo, hablemos un poco de la juventud. La mejor época de todos los seres humanos. Esa es una etapa de la vida que nunca se le olvida a uno, nunca se le borra, y es una etapa que uno quisiera volver a vivir. Yo, de las épocas en las que yo más añoro de mi vida es esa, la juventud. Fue una juventud donde no lo tuve todo, pero donde tampoco me hizo falta nada. Lo que tenía lo disfrutaba, lo gozaba, era suficiente. Humildemente lo que tenía para mí era todo. Yo mi juventud, lógicamente, la desarrollé en el bachillerato. Le debo lo que soy académicamente al Liceo Tomás Carrasquilla, a Luis Eduardo Ortiz. Luis Eduardo Ortiz y cuerpo de profesores, Armando Díaz, Luis Eduardo Díaz, Daniel Molina, profesores que nos inculcaron lo que era salir adelante. Y desde luego los amigos de aquella época, los Yonda, los Rondón, los Guerrero, gente muy nuestra, muy cercana, Alexis López, todos ellos muy allegados. Marco Tulio Charrupí, el swing. Marquitos, pregúntenle a Marcos las rumbas que hacíamos en la casa de él, recién comprado ese equipo de sonido, y nos volvimos bohemios. Nos gustaba las aventuras, salir a caminar a Buga en épocas de Semana Santa, a Cali, a dedo sin necesidad. Si uno iba para Cali a dedo sin ninguna necesidad, al río, las pilatunas, las maldades. Y entonces fue una época muy buena, muy dura en mi caso, porque en esa época mi mamá comenzó a trabajar con el municipio, y mi mamá era, además de su trabajo que tenía en la Plaza de Mercado, era la aseadora del Liceo Tomás Carrasquilla, del Liceo Comercial Femenino. Entonces mi mamá terminaba su jornada en la Plaza de Mercado y le tocaba ir a hacer el aseo al Liceo Comercial Femenino, y después la pasaron del Liceo Comercial Femenino a ser la aseadora de la Plaza de Mercado. Entonces yo terminaba mis clases a la 1 de la tarde y salía a ayudarle a mi mamá a barrer y trapear en el Liceo Femenino, y a barrer y a lavar los puestos de la Plaza de Mercado. Entonces era una época dura, pero también nos gustaba mucho la rumba, entonces no perdíamos fin de semana en el Babalú, pero para ir al Babalú había que trabajar. Entonces vendía quesos, además de vender quesos, criaba pollos, hacía rifas. Comencé a traer los primeros conciertos en Florida, los comencé a hacer yo fui el primero en traer a Darío Gómez. Entonces yo traje a Darío Gómez, por primera vez que vino Darío Gómez a Florida, yo lo traje al Coliseo, los fundadores, y traje el Caballero Gaucho, y traje una cantidad de artistas, y nosotros teníamos un grupo de amigos y hacíamos paseos al Ecuador, con mucha frecuencia hacíamos paseos al Ecuador, a Pereira, y nos quedaba platica para ir a rumbear los fines de semana, para vestirnos y para pagar la pensión, porque había que pagar la pensión. Entonces en esos viví mi juventud, enamorado, lógicamente, bailador, paseador. ¿Cuál es el ritmo que más le gusta bailar? El tema de la salsa se divide en pachanga, charanga, bugalú, pero ¿cuál de esos ritmos era en el que más tenía destreza?
En la pachanga. Sí, la pachanga éramos muy pachangosos, pero teníamos como etapas de la música, ¿no? Entonces cuando uno llegaba a la reunión, entonces comenzábamos, y si era en ese tiempo eran las luladas, agualuladas. Entonces si hacían, bueno, la agualulada este fin de semana es el barrio San Jorge en tal parte. Además uno podía ir a los barrios sin ningún problema, de un barrio a otro, y salía uno a las 3, 4 de la mañana a pie y no había problema. Y entonces un agualulo que uno le llamaba, entonces uno ya más o menos desconocía la música a los dueños de la fiesta. O a veces los invitaban a uno, era a una bebeta. Entonces era Julio Jaramillo, era música de tomar trago, del despecho, baladas, o cuando uno estaba entusado, pues la música de aplanchar. Pero ya después, fíjese, paradójicamente me fue gustando mucho el vallenato. Me encanta el vallenato, me encanta toda la música, pero depende del entorno, del momento, de los amigos y el estado de ánimo en que uno se encuentre. Por ejemplo, a estas alturas yo disfruto mucho en mi apartamento solo escuchando música cristiana. Y yo voy en el carro, cuando estoy manejando voy solo, voy escuchando música colombiana y música cristiana. Y cuando estoy con amigos, pues depende del estado de ánimo de ellos, a ese mismo ritmo colocamos la música. Doctor Heriberto, ¿qué lo ha hecho llorar últimamente? No, me he vuelto muy llorón. Yo creo que son los años. No, la verdad que hoy últimamente lloro con mucha facilidad, ¿sabe? La última lagrimeada que tuve fue hace 15 días, cuando asistí al sepelio de un amigo, Cristian Silva, muchacho de 24 años, integrante de Coraje Vallecaucano Cali, abogado, recién graduado. Nos ayudó toda la campaña, funcionario de la Secretaría de Tránsito de Cali, y estuve con él hasta un día antes de que lo desaparecieran. Lo desaparecieron y a los 8 días lo encontraron amarrado, lo habían tirado vivo al río Cauca. Y cuando estaba en el sepelio de él, ver a la mamá en ese dolor, le cuento que no podía contener el llanto. Pero últimamente lloro con mucha facilidad con los recuerdos. Recuerdo los niños, sobre todo los niños descalzos, sin ropa, verlos en esas pobrezas tan extremas como se ven en Florida, en Buenaventura, en Agua Blanca. Eso a mí me hace llorar con mucha facilidad. Tremendo ello. Doctor, ahora que estamos hablando de estos temas sentimentales y recordando también cosas que suceden y que lo marcan y que lo han marcado a usted en especial, hay que hablar del secuestro. ¿Cuántos días estuvo privado de su libertad? Fueron 30 largos días, larguísimos. Los 30 días más largos de mi vida fueron los 30 días del secuestro, 30 días y 30 noches. Y lloré todos los días como una Magdalena lloré. Lloraba, como dicen los muchachos, a moco tendido, porque yo no comprendía por qué estaba secuestrado, no me daban razón por qué me habían secuestrado. Después, a los 15 días, ya me explicaron por qué me habían secuestrado, y creo que fue eso muy doloroso, pero tengo algo que es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Esta virgencita a mí es un testimonio que yo doy. Yo desde el primer día que me secuestraron, yo me quise escapar, y la Virgen siempre en la profundidad de mi sueño, la Virgen me caía en la cabeza con los brazos abiertos, con los rayos que salen de sus manos, y me movía la cabeza y me decía que no me podía, que no me fuera a volar. Y el día que me le escapé a la FARC, ese día no se me apareció la Virgen. No se me apareció la Virgen. El día que me le escapé a la FARC. Y entonces, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Se volvió mariano desde ese día.
creo en la Virgen profundamente. Quien quiere a mi señora madre me ha ganado a mí. Quien trata bien a mi mamá me gana a mí. Y entonces, si yo amo, quiero a la madre del Creador, indudablemente el Creador va a ser mucho más generoso conmigo. Qué bueno. Doctor Heriberto, estuvimos hablando un poco ahorita de esa época como uno de los mejores alcaldes que ha tenido Colombia, y además que tenía toda la energía en ese momento, un equipo de trabajo también muy joven. Se destacaba ese equipo de trabajo por tener, mejor dicho, todo el ánimo del mundo. Sí, fue un equipo en promedio de 28 años. Yo tenía 24 años, me daba el lujo de llegar de bailar a las 5 de la mañana y estar en la oficina a las 7 de la mañana. Y entonces los funcionarios decían, el problema de ir a rumbear con el alcalde es que él a las 7 de la mañana está en la oficina. Entonces yo les decía, es que una cosa es la rumba y otra cosa es la responsabilidad. Y teníamos que trabajar con mucha responsabilidad, y tenía mi propio desafío. Era recuperar al municipio de la avalancha del río Fraile, pero además vender una imagen distinta de Florida. Porque fuimos noticia por la avalancha del Fraile, pero seguidamente fuimos noticia por las tomas guerrilleras. La guerrilla se nos metió al año y casi que nos acaba con el pueblo. También fue muy doloroso eso para mí. Entonces nos inventamos cosas. Nos inventamos, por ejemplo, la feria de la caña de azúcar, le hicimos el reinado nacional de la caña de azúcar. Y entonces nos íbamos para Cali, donde Bernardo Avenia, y conseguíamos las modelos. Entonces conseguíamos una modelo nariñense, y entonces le colocábamos señorita Nariño, conseguíamos una morenita, le colocábamos señorita Chocó, y una paisa y le colocábamos señorita Antioquia. Y entonces íbamos a Palmira y traíamos las carrozas esas, y entonces decía el reinado nacional, pero todas eran de Cali. Y entonces se venía a todos los medios de comunicación, y hacíamos una exposición para la familia. Entonces hicimos una gran feria, el desfile de la alegría, y hicimos los primeros Juegos Deportivos Nacionales interveredales y clubes juveniles. ¿Qué no hicimos? Por Dios, Florida era un municipio en pleno movimiento. Y el Festival del Río, que lo hacíamos y que lo vamos a volver a hacer ahora el 1 de mayo. Vamos a volver a hacer el Festival del Río. Vamos a recuperar nuevamente las tradiciones, las costumbres, las culturas, las procesiones de la Semana Santa. Venía mucha gente del Valle del Cauca a la procesión del Santo Sepulcro el Viernes Santo. Era una noche solemne para los floridanos. Salíamos todos los floridanos con la mejor gala, con la mejor pinta. Era el recogimiento de todo el municipio, respetuoso. Y todas esas cosas hicimos que Florida fuera cambiando imagen, y nos dio la oportunidad de ser escogidos el tercer mejor alcalde del país. El primer alcalde elegido fue Antanan Mocus, el segundo fue Germán Cardona de Manizales, y el tercero Heriberto Sanabria de Florida. Pues yo me sentía como el primero, porque comparar a Florida con Bogotá o Manizales no hay lugar a comparación. Y entonces de verdad que fue una labor muy muy bonita la que pudimos hacer. Para mí me marcó. Yo aprendí que uno, cuando se propone hacer las cosas bien, las hace bien, y que al municipio hay que cuidarlo como se cuida la casa. Al municipio hay que darle el tratamiento del hogar. Uno cómo cuida la casa, uno ¿qué quiere para la casa? Lo mejor, los mejores muebles, el mejor comedor, las mejores cortinas, el mejor piso. Y eso queríamos nosotros para el municipio. Entonces el mejor parque, las mejores calles, la mejor energía. Y entonces sacamos al municipio adelante. Y yo, ¿qué deseo ahora, hombre? Que haya un alcalde que me supere. Yo quiero que haya un alcalde que me supere. Ese día yo voy a quedar tranquilo. O una alcaldesa. O una alcaldesa, que me superen. Ya, ese día yo quedo tranquilo. Mi angustia es que 18 años después, irónicamente, pedantemente se puede decir, yo no encuentro quien nos haya podido superar. Pero yo sí le pido a la mujer o al hombre que quiera ser alcalde que se atrevan a pensar en grande, a hacer cosas grandes que se pueden hacer.